En el corazón de María es encontrarse con Jesús. El corazón representa todo el interior del hombre, pero principalmente su amor. Por eso cuando honramos al corazón de María no queremos recordar algún misterio, acción o cualidad, y ni siquiera a la persona dignísima de la Virgen, sino la fuente y el origen de la santidad de todo ello, su amor y caridad. Por eso este amor santificó todas sus acciones, sus facultades de su espíritu, su vida exterior e interior, sus virtudes y perfecciones. El amor la hizo digna de ser la madre de Jesús y de todos los miembros de Cristo y fuente inagotable de gracias. Vosotros todos los sedientos, venid presurosos a beber de esta fuente. ¿Por qué vaciláis? ¿Teméis acaso rebajar la bondad de vuestro Redentor cuando os dirigís al corazón de la Madre? Porque María nada es, nada tiene y nada puede, sino de Jesús, por él y en él. Es Jesús el que lo es todo, lo puede todo y lo hace todo en ella. Y no solamente Jesús vive y permanece continuamente en el corazón de María, sino que es él mismo, es el corazón de su corazón. Por eso, allegarse al corazón de María es encontrarse con Jesús. Honrar el corazón de María es invocar a Jesús. Con ese texto breve de las horas completas, queremos nosotros en esta noche alabar, bendecir al Señor con esta acción misionera. Vamos a pedir el Espíritu Santo a todos nosotros, vamos a levantar nuestras manos, vamos a pedir la intercesión especialmente de la Virgen María. Como le decía el texto, alegrarse en el corazón de Jesús es alegrarse también en el corazón de María, porque los dos forman un solo corazón y todos nosotros en nuestras parroquias formamos un solo corazón, una sola comunidad. Que el día de hoy, cuando hablamos de la misión, que San Juan Eudes sea ese santo que nos guíe y que nos ilumine, y que en esa noche, a través de la sabiduría del Padre Diego Jaramillo, llegue y toque el corazón de todas las comunidades parroquiales, de todas las parroquias acá representadas en todos los grupos misioneros, en todas las delegaciones, en todas las directivas, por decir así, de las diferentes parroquias, y en especial que toque el corazón de todas las personas acá presentes para que sea San Juan Eudes con ese impulso misionero, esa hoguera de amor del corazón de Jesús guiándonos para poder nosotros especialmente beber de esa fuente inagotable de sabiduría que es la espiritualidad audista. Que el Señor Jesucristo nos bendiga en esta noche y que comencemos especialmente esta conferencia con el Padre Jaramillo, iluminado siempre por la gracia del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Wilson, muchísimas gracias por guiarnos este momento de oración inicial. Les doy nuevamente la bienvenida a todos los que participan desde las distintas parroquias en este encuentro mensual que tenemos con las parroquias de la provincia audista Minuto de Dios y con el Centro Fuego Nuevo de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Padre Germán, buenas noches allá en la parroquia, que veo que el salón está lleno. Si quieres un saludo rápido, Padre Germán. Buenas noches. Damos una cordial bienvenida a todas las personas que usualmente se reúnen en este encuentro virtual. Le damos gracias a Dios por el don de la fraternidad. Le damos gracias a Dios por el don de la misión. Y le damos gracias a Dios porque a través de estos medios podemos acortar distancias y compartir de manera remota, pero muy real, muy sincrónica, la riqueza, la sabiduría y la experiencia del Padre Diego Jaramillo que hoy nos acompaña. Bienvenidos y disfrutemos esta quinta reunión de parroquias. Gracias, Padre Germán. Veo que también está el Padre Erasmo. El Padre Erasmo nos quiere dar un saludo. Buenas noches a todos, buenas noches, Padre Diego, que Dios le bendiga. Aquí estamos desde la parroquia San Rafael Arcángel en Puerto Sandino, Nicaragua. Están conectados de manera individual muchas personas de la parroquia en las capillas, Nuestra Señora de Fátima, en el tránsito, están participando de esta reunión. Saludos, Padre Diego. Muchas gracias, Erasmo, que Dios te bendiga, encantado de verte, y también, por supuesto, a Germán, que son los dos de Nicaragua, pero también a todos los otros hermanos de parroquias de Colombia o quizás de otros países
que están uniéndose y qué bueno poder compartir un ratico con ustedes. Estaba en muchas otras ocupaciones hoy, de manera que llegué, pero exactamente sobre el minuto. De manera que bendito sea Dios que me permitió estar con ustedes y bueno, voy a tratar de compartirles algo acerca de San Juan Eudes como predicador, como misionero, como un hombre interesado en difundir por todas partes el Evangelio de Jesucristo e ir implantando el amor al Señor. De manera que eso es como el tema principal que me han pedido que les coordine hoy. Yo hace años escribí un artículo en una revista sobre San Juan Eudes como misionero y tal vez por ese artículo que escribí, pues entonces me siguen invitando de vez en cuando a tratar ese tema. Pero yo creo que es un tema que se puede siempre profundizar mucho más. Bueno, les quiero contar, les recuerdo por lo pronto, que San Juan Eudes nació el 14 de noviembre de 1601, es decir, el primer año del siglo XVII, y murió el 19 de agosto de 1680. Comenzó a vivir en la casa de sus padres pequeñito, pero luego entonces fue aprendiendo como alumno de los padres jesuitas, fue aprendiendo a vivir la vida cristiana y luego entró como seminarista en un instituto de sacerdotes que había fundado en Francia un cardenal que se llama el cardenal Pedro de Berulle, se escribe Berulle. Y entonces San Juan Eudes ahí se fue preparando al sacerdocio. En 1623, tenía 22 años, pues Juan Eudes en esa época, era seminarista. No sé si ustedes están informados que los seminaristas que quieren ser sacerdotes de la Iglesia Católica comienzan a prepararse al sacerdocio. Y en esa época, todavía hoy creo, pero en esa época, cuando uno ya decidía ser sacerdote y los superiores del seminario creían que estaba preparado, le daban lo que llamaban la tonsura. La palabra tondere en latín o tondere es motilar, peluquear. Entonces la tonsura es como la peluqueada y se llama así porque a los monjes franciscanos, dominicos, en fin, les hacen una tonsura que les quitaban toda la parte superior de la cabeza. Entonces les quedaba solo una línea de pelo que iba dándoles la vuelta de lado a lado. Eso lo llamaban la tonsura monacal. Pero a los sacerdotes diocesanos, a nosotros eudistas, lo que nos abrían era, nos quitaban un poquito de pelo, como si fuera una ruedita, como si fuera una hostia, así redondo, en la cabeza, en la corona de la cabeza, y era la tonsura que llevábamos nosotros. Esa tonsura, esa motilada que nos daban a nosotros pequeña, y a los monjes grandes, era como un signo. Voy a renunciar al cuidado de mi pelo, voy a renunciar a la vanidad, a estar creyendo que yo tengo muy bella la cabellera, etc. Entonces, sobre todo que en esa época, tal vez han visto ustedes retratos de los reyes y de los nobles, se hacían muchos crespos, se cuidaban mucho el pelo. Entonces, la tonsura era, le cortamos el pelo para que no sea vanidoso. Después de la tonsura, en la iglesia teníamos 4 órdenes menores, o ahora lo llaman 4 ministerios, pero actualmente quedó de moda, quedaron 2. Uno que es lectores de la palabra.
Entonces, hay gente que va a la iglesia y le permiten leer en la misa para toda la gente, le permiten leer, por ejemplo, la primera carta de los apóstoles o las profecías del Antiguo Testamento. Eran los lectores de la palabra. Eso eran los lectores, pero después podía haber también otro ministerio que eran los acólitos, y eran los que preparaban las cosas necesarias para la misa. Por ejemplo, el pan, el vino, los ornamentos sacerdotales, etc. Esos dos ministerios, lectores de la palabra y acólitos, todavía perduran. Son los dos ministerios que perduran, y tal vez aún a los laicos les dan esos ministerios, y por eso puede haber laicos en la iglesia que leen las profecías, leen sobre todo la primera, los domingos también la segunda lectura de la misa. Y acólitos son los que sí ayudan a repartir, primero a preparar los elementos necesarios para la Eucaristía, pero también a los acólitos ahora les suelen dar como el permiso de que ayuden a distribuir la Eucaristía, dando la comunión a los fieles. Esos dos, antes había otros dos ministerios. Un ministerio que ya no se usa, lo llamaban el hostiario, hostia pero sin H. Hostiario significa el portero. Era el hermano que podía abrir la puerta de la iglesia o aceptar que entrara gente o que saliera gente del templo. Ese era el hostiario. Ya eso no se usa. Y tampoco se usa otro ministerio antiguo que era el del exorcista, el que tenía la oración en la iglesia para expulsar demonios. No sé, como ministerio ya no se usa, pero quedó integrado con el presbiterado, y entonces en la iglesia el presbítero, el obispo, el diácono con permiso pueden orar en oraciones pidiendo que se destruya el poder del demonio. Bueno, Juan Eudes tenía las órdenes menores cuando en 1623 el padre de Beril, que era su superior allá en el oratorio, le pidió que predicara. Entonces Juan Eudes, la primera predicación que hubo en la iglesia, en el templo, y él la vio, tenía 22 años. Ojalá muchos muchachos de 22 años comenzaron a predicar el evangelio. Y Juan Eudes le tocó predicar el evangelio en 1623, cuando tenía entonces 22 años, y estuvo después predicando toda la vida, hasta 1678, es decir, 2 años, año y medio antes de morir, cuando predicó el último sermón grande en una misión. De manera que estuvo predicando Juan Eudes 75 años de los 80 que le tocó vivir. Qué bello. No, me equivoqué en 10, ¿no? Entonces, del 23 al 78 son 55 años de predicador. Qué bello. Yo cuando pienso en los predicadores eudistas, pienso ante todo en Juan Eudes, que predicó durante 55 años, y como ahora les diré, misiones, predicaciones de toda índole. Pienso también en un sacerdote eudista que hubo y que fue general de la comunidad. Se llamó Ángel Ledoré. Como 25,000 sermones creen que predicó el padre Ledoré. Cuando era diácono hizo un voto, le hizo una promesa. Un voto es como una promesa a Dios, y le hizo un voto que siempre que lo llamaron a predicar no se negaría,
que sí, que cuando le dijeran predique, él estaría dispuesto a predicar el evangelio. Ese padre Ledoré murió en 1919. Fue el primer general que mandó eudistas, por ejemplo, aquí a Colombia y a Venezuela. La verdad que yo le agradezco al padre Ledoré la fundación de estas provincias eudísticas, y también Nicaragua depende de ese envío. De manera que fue Ángel Ledoré el que por predicar pidió que fueran eudistas a América. Pero después del padre Ledoré, yo quiero recordarles el nombre de un sacerdote colombiano, el padre Rafael García Herreros, sobre todo en los medios de comunicación. El padre García Herreros comenzó a hablar por la radio de una manera permanente en 1946 y demoró otros, pues casi que el doble de lo que tenía, porque predicó hasta su muerte en 1992. Y yo contando las veces, los días, porque el padre García Herreros hablaba todos los días por televisión, hablaba por radio, y entonces fuera de todos sus escritos. De manera que para mí, esos tres hombres, Juan Eudis, Ángel Ledoré y Rafael García Herreros, han sido los tres grandes predicadores que ha tenido la congregación. Y entonces yo quiero hablarles a los laicos, a los que están allá en Nicaragua oyéndonos, a los que están aquí en Bogotá, a los que están en Soacha o en otras parroquias del Minuto de Dios o de Colombia. A ver, señores y señoras laicos, prediquen ustedes los que van a ser sacerdotes, prediquen el evangelio. No sé, que se les haga una pasión hablar de Jesucristo, se les haga como una necesidad estar hablando del Señor. Yo quiero hoy, en este momento que ustedes me han querido invitar, a hablar sobre la predicación de Juan Eudes, pero es la predicación de todos, es la predicación que ustedes tienen que hacer, y por eso les quiero hablar como de Juan Eudes, como un modelo para que ustedes comiencen a predicar. Oiga, señoras y señores, oiga, hermanos y hermanas, prediquemos el evangelio de Jesucristo. Cuando yo hablo de Juan Eudes y su predicación, pues empleo palabras como estas, que ojalá se las aplicaran ustedes. Juan Eudes fue un apóstol, fue un orador, fue un embajador de Dios delante de los hombres, fue un misionero. Como unas 50 cartas de las que escribió Juan Eudes, sobre todo al final de la vida, cuando firma, pone Juan Eudes, sacerdote misionero. De manera que él quería ser misionero, es decir, recibir esa misión de llevar por todas partes el evangelio de Jesucristo. Qué bello sería que esta noche, con ustedes los que están, los laicos, que están unidos a este programa, pero que viven en distintas parroquias dirigidas por eudistas, allá en tu parroquia Erasmo, allá en tu parroquia Germán, allá en tu parroquia todos los que están oyéndonos. Qué bello que los laicos pudieran decir, como Juan Eudes en sus cartas, misionero de Jesucristo, enviado de Jesucristo para predicar el evangelio. Juan Eudes predicó casi todos los días. El otro día hubo un padre eudista que comenzó a sumar los días en que él encontraba que Juan Eudes había predicado. Comenzó a sumar un día más otro día más otro día, y encontró que era como si San Juan Eudes todos los días de la vida durante 9 años hubiera estado predicando. 9 años
multipliquen 9 años por 365 días que tiene el mes, que tiene el año. Entonces, eso sería lo que Juan Eudes había predicado. 9 años, seguido, sin interrumpir un día. Claro que interrumpía algún día o no nos consta si hubiera hablado, y entonces hacemos la cuenta como si hubiera predicado de seguido. Les vuelvo a repetir, casi 10 años de estar hablando todos los días, predicando, y a veces claro que era 1 o 2 sermones diarios, a veces eran sermones que duraban, como él recomendaba, al menos 1 hora, aunque algún día dice que predicó ante la reina de Francia, que predicó 1 hora y 3/4, y otro sermón nos consta que predicó 2 horas, pero pongámosle menos. Fue un gran predicador, un gran predicador. Juan Eudes, en alguno de sus, les leo una frase de San Juan Eudes, dice: aunque ya estoy avanzado de edad, predico casi todos los días, confieso y satisfago infinidad de ocupaciones. Todas esas fatigas no cuestan nada cuando Dios sostiene con su gracia. Qué bello eso. Hasta un obispo le escribió esta carta, en una carta que le escribió Monseñor Felipe de Cospéan. Le dice: lo único que me preocupa es que usted no cura de su salud. Más gara para mí que mi propia vida. Usted se agota con un trabajo inmoderado. De manera que un obispo le dice: diga, cuídese más, no abuse. Se ve que Juan Eudes le daba y le daba y le daba a la predicación. En un libro que escribió Juan Eudes, que se llama El Predicador Apostólico, yo me alegro de ese libro, porque ese libro Juan Eudes comenzó a escribirlo, pero murió Juan Eudes, y el año siguiente de haber muerto fue cuando se pudo publicar el libro. Él lo dejó casi para que lo llevaran a la imprenta y salió como 1 año después de muerto. Y yo tengo esa edición, conseguí esa edición publicada en 1981, la conseguí yo. De manera que entre mis curiosidades, hasta la tengo aquí cerca, pero no voy a perder tiempo por mostrarles un libro. Pero sí, si acaso al final me queda un tiempito, se los puedo mostrar. El Predicador Apostólico. Y ahí en ese libro, Predicador Apostólico, Juan Eudes dice: les estoy compartiendo mi experiencia de haber estado predicando más de 55 años. De manera que comparte la experiencia, los consejos que él da sobre predicar el Evangelio. En ese libro es lo que, si lo leen ustedes un día, encontrarán. Está traducido al castellano. Ya lo publicamos aquí en el Minuto de Dios. Se llama El Predicador Apostólico. Juan Eudes organizó muchas misiones. Las misiones le llevaban 2 o 3 predicaciones de él cada día. Y las misiones que predicaba en Francia eran de 1 mes, de 2 meses, algunas hasta más largas todavía. Qué bello que nosotros pudiéramos así predicar, porque cuando Juan Eudes habla de misiones, no era que él se fuera a otros países de África o de Asia o de Oceanía a predicar, o que viniera a América. No, eran las misiones, eran ejercicios de predicar 2 o 3 veces él, pero llevaba sacerdotes y duraban predicando 2 o 3 meses, y entonces
esa era la misión. La misión era la predicación en las parroquias de los pueblos, en las parroquias de las ciudades. Juan Eudes escribía sus sermones. Cuando él murió, él pidió que le recogieran los sermones que había hecho y los recogieron en 3 libros, 3 volúmenes de sermones escritos por él, que hasta esa época se habían conservado. Lastimosamente, esos libros de los 3 volúmenes pues, de sermones no los mandaron rápido a la imprenta, y como un poquito más de un siglo después de haber muerto Juan Eudes, estalló la Revolución Francesa y destruyeron muchos libros y bibliotecas católicos, ese librito, que hubiera sido bellísimo, de los sermones, se perdió, no se pudo volver a encontrar. Es posible que en los libros que se encontraron de Juan Eudes haya párrafos que parecen como copiados de la realidad, porque tienen preguntas y dicen hermanos, hermanas, en fin, como si estuviera él predicando. A Juan Eudes lo llamamos predicador apostólico. Ese es un título bello que ustedes en las parroquias de Juan Eudes, en las parroquias de los eudistas, digan: quiero ser un predicador apostólico. Yo personalmente les cuento que en la medida en que me invitan a predicar, voy a predicar. Que me gusta mucho predicar, que tengo escritos muchas páginas sobre la predicación. Si algún día ustedes quieren, en las parroquias eudistas, así como el padre Germán organizó este encuentro, si quieren que hablemos de predicación, los hombres o mujeres que se sientan con ganas de hablar del Señor, yo les ofrezco mis buenos servicios para que hablemos de predicación y de técnicas de predicar y de cómo citar la Escritura y de qué ejemplos poner. En fin, les estoy hablando a imitación de lo que hacía Juan Eudes, les estoy hablando de la posibilidad de que sigamos escuchando la palabra de Juan Eudes. Comparándolo con San Francisco de Sales, que fue un gran predicador allá en Francia, poco antes que Juan Eudes, entonces decían: oiga, se parece la predicación de Francisco de Sales a la predicación de Juan Eudes, porque se ve en ellas el amor por Jesucristo, porque citan el Evangelio con mucho cariño, porque ponen ejemplos vivos que oyéndolos uno alcance a pensar en el Señor Jesús. Y alguien decía: San Juan Eudes escribe como si tuviera en la mano una brasa encendida, un tizón de brasa encendida. Escribe porque comunica fuego, comunica amor, porque la gente que escuchaba a Juan Eudes conocía a Dios, era un conocedor, un predicador infatigable de Jesucristo. Yo estoy viendo el reloj y veo que me voy como demorando mucho, pero voy a tratar de apurarle y de tal vez hablar más en resumen de lo que ustedes necesitan. Comencé a las 7:30, ¿no? No, a las 8. Comenzamos a las 8 y son las 8:30. Son las 8:30. Bueno, entonces me queda media hora. Voy a tratar de hablarles más. Les vuelvo a repetir lo que ya tal vez insinué. Para Juan Eudes, las misiones de que habla no eran misión ir al África o ir a Asia, o en esa época que él vivía, venir a América, venir a Canadá. Él tenía un amigo que se había venido para Canadá y entonces lo invitaban y él decía: no, es que tenemos que
revivir el cristianismo aquí donde estamos, en Francia. Al final de la vida le dio permiso a 5 eudistas que se fueran a predicar en Vietnam y en Japón, en China, 5 eudistas que fueran al Asia, pero no era lo que a él le gustaba. A él le gustaba la misión en nuestros pueblos, la misión en los pueblos de Asia, de Francia, más que todo. Entonces yo quiero invitarlos a ustedes, a ver mis hermanos de Nicaragua. Allá veo en la foto a Erasmo y también a Germán, lo he visto. A ver, quiero decirles, prediquen en Nicaragua. Quiero decirles, si nos están conectados, a los hermanos de Perú, prediquen en Perú. Si están conectados los otros hermanos de aquí de esta provincia, que están en Honduras o en cualquier otro lugar, en Ecuador, prediquen allá donde están. Que el nombre de Jesús comience a resonar, así como hablamos de la renovación carismática, así podemos hablar de la renovación profética, es decir, de la renovación en predicar, la renovación en dar la catequesis, la renovación en hablar de Jesucristo, en los cursos bíblicos, todo eso. Comencemos a hablar del Señor, que no nos quedemos callados. Óiganme pues, hermanos, de manera que les estoy hablando no de las misiones extranjeras, sino de las misiones populares. Y eso, entonces, decía San Juan Eudes, para trabajar en la salvación de las almas por las misiones y las demás funciones del sacerdocio. Esa es la obra del Señor más grande, más divina que puede haber, y no hay otra más divina que hablar de Dios. Ustedes saben que San Juan Eudes predicó, o organizó más bien, al menos quedó por escrito el testimonio de él, organizó 117 misiones. Algunas duraron 3 y 4 meses, otras un mes, pero se ve que era un predicador apostólico. Él escribió, por ejemplo, esta frase: no hacemos misión en las parroquias del campo que no duren siquiera 6 semanas. De otro modo, se ataca el mal, pero no se lo cura. Se rompe la maleza, pero no se la desarraiga. Se hace ruido, pero hay poco fruto. De manera que él quería misiones largas. Por eso organizó, y de ahí fue naciendo nuestra comunidad. Juan Eudes comenzó a predicar cuando estaba todavía en el oratorio de Beril, pero como veía que ahí no se entregaban totalmente a la misión y que no había un grupo de sacerdotes misioneros, comenzó a organizar con sacerdotes amigos lo que se fue volviendo la congregación eudista, la congregación de Jesús y María, para predicar el evangelio. Estoy yendo rápido, no les digo cuánto demoró cada misión, pero por ejemplo, Juan Eudes dice, para predicar hay que predicar lo que se ha meditado. De manera que Juan Eudes, todo lo que predicaba era porque antes estaba en su oración personal meditándolo. Entonces hay que predicar todo lo que se ha predicado, todo lo que se ha meditado delante del Señor. Decía que él, para predicar, tenía que pasar tiempo delante del crucificado. Es decir, oraba
delante de la imagen de Jesús para decirle al Señor, ¿qué quieres que hable de ti? ¿Cómo puedo predicar de ti? Ustedes todos los laicos, cuando vayan a predicar, cuando vayan a dar catequesis, cuando vayan a círculos bíblicos, cuando vayan a hablar del Señor, órenle al Señor, pídanle al Señor, Señor, ¿qué quieres que hablemos de ti? Pero para eso piensen en el Señor. Yo creo que a todos nosotros nos hace falta orar más lo que tenemos que predicar. Yo quisiera, por ejemplo, esta mañana quería pasarme un rato largo orando, pensando en lo que voy a hablar hoy con ustedes. Me llegaron muchas ocupaciones, muchas citas. No pude orar tanto como quería, pero me gustaría que todo lo que les hablara fuera porque uno lo ha orado, le ha preguntado al Señor qué es lo que uno tiene que decir de Él. ¿Cómo organizaba sus misiones? Formaba un equipo de misioneros. A veces eran eudistas, a veces diocesanos que iban con él, gente que quería aprender a predicar como él predicaba. Y en ese equipo nombraban un superior, que era el coordinador de todas las actividades. Generalmente con él iba un grupo de eudistas. Juan Eudis, ustedes saben que los eudistas comenzaron a trabajar en los seminarios. Entonces, seminarios para formar clero, para formar misioneros y predicadores. Pero él decía, a ver, si cuando están en la misión saben que en el seminario hay dificultades porque los padres no están, váyanse rápido para el seminario. Formen primero a los predicadores y después con ellos podrán predicar el evangelio. Tal vez les puedo leer algo que dijo el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II nos dijo esto. Les leo esto para que vean que no estoy hablando solo cosas del siglo XVII, sino que esto lo dijo el Papa a finales del siglo pasado, Juan Pablo II. Estoy seguro que prácticamente todos ustedes, los laicos y sacerdotes que me escuchan, ya estaban adultos casi cuando el Papa estaba hablando. Pues el Papa Juan Pablo II dijo esto: les doy mis mejores ánimos para que realicen y renueven su formación en la misión. Sin la mayor duda, si San Juan Eudes y San Vicente de Paúl vivieran hoy, mantendrían contra viento y marea su intimidad con Dios, el sentido de Dios. Daría gran resonancia a los textos del Vaticano II, invitando a los sacerdotes a enraizar la unidad de su vida, su caridad pastoral en Cristo. Pensemos en las misiones populares, de las que tanto San Vicente de Paúl como San Juan Eudes fueron promotores de primera línea. Solo dijo el Papa. ¿Qué lenguaje y qué métodos emplearían hoy Vicente de Paúl y Juan Eudes? Los intentos entrecortados a lo largo de los últimos 20 años han tropezado con cambios socioculturales importantes. ¿Cómo adaptamos al hombre de hoy nuestra predicación? Y el Papa terminaba diciendo: apoyo sin reserva los proyectos que tienen para dar a los futuros sacerdotes y a los hermanos una formación espiritual, doctrinal y pastoral más profunda.
De manera que por eso es por lo que quiero invitarlos a ustedes, mis hermanos laicos de las parroquias servistas, a que vayan adquiriendo cada día una mayor formación dogmática, evangélica, pastoral, cada día más profunda, más adaptada a todo lo que vivimos en el siglo XX y en el siglo XXI. Y lo mismo para sacerdotes. San Juan Eudes comenzó asociando sacerdotes. Hoy tenemos sacerdotes que son asociados a nosotros. Un cardenal en Venezuela es asociado a los eudistas. Aquí en Colombia tenemos un grupo de padres asociados a los eudistas, pero ojalá que esa asociación que vamos haciendo de todos nosotros y de ellos sea de predicadores del Evangelio. Bueno, ni voy a leer todo lo que escribo aquí de Juan Eudes, me voy a ir concretando porque el tiempo me corre y después el padre Germán me dice que ya acabé. Entonces, quiero hablar de los escritos de San Juan Eudes sobre predicación. En 1673 quiso publicar su libro El Predicador Apostólico. Ya les dije que ese libro, la gran edición, se hizo al mes de muerto Juan Eudes. Habla mucho San Juan Eudes en distintos documentos de la predicación. Habla mucho del Señor. Pero me estoy concentrando en lo que creo que es principal. ¿De qué hablaba Juan Eudes? Primero, ¿a quiénes les hablaba? Juan Eudes, con sus misiones, cubrió todo el norte de Francia, unos estados que se llaman Normandía, otro estado que se llama Bretaña, otro estado que se llama Borgoña y sobre todo París. Ese fue como los principales lugares de Francia, aunque él predicó en muchas partes, pero esos son como las partes norte de Francia. Bretaña, que queda como en la punta noroccidente. Después Normandía, que queda en el centro del norte de Francia, como mirando al otro lado del mar a Inglaterra. Borgoña y luego París, que era la gran ciudad. Pero cuando predicaba, se reunía muchísima gente. Por eso decían que Juan Eudes había nacido para multitudes. Se reunía la gente a escuchar. Un amigo de él, que se llamó el Barón de Ranty, decía: los domingos solo dejan de ir a escucharlo los que están enfermos. Bueno, allá Carmela María nos manda saludos. Prefiero que estudien ahora y que escuchen. Bueno, entonces les repito, los domingos solo dejan de ir los enfermos. De modo que si los piratas hubiesen venido, se habrían llevado todo lo que hubieran querido coger. Es decir, como nos dice el Barón de Ranty, cuando Juan Eudes predicaba, multitudes iban a escucharlo y dejaban las casas solas con tal de escuchar a Juan Eudes. Qué bello que hoy el Señor a todos ustedes nos dé así posibilidades de anunciar el Evangelio, de predicar la palabra de Dios. Los oyentes fueron muchos. Por ejemplo, Juan Eudes predicó ante el rey y la reina de Francia, ante la clase alta social, ante los presbíteros,
predicaba mucho a sacerdotes, a religiosas y religiosos, a militares, a marineros, pero también a los presos, a los enfermos, a los mendigos, mucho a los campesinos. Y de todos ellos se recogieron testimonios. Por ejemplo, se cuenta de una mujer que caminó en 25 días como 100 leguas, es decir, como 500 kilómetros, para asistir a una misión predicada por Juan Eudes. Las misiones eran abiertas a los campesinos, a los pobres, a los presos, a los marineros, a los pescadores. Y él escribe estas palabras: como la misión es muy necesaria y muy útil en todas partes, la haremos principalmente en los pueblos y en las ciudades, pero más en los pueblos que en las ciudades. Las misiones de las ciudades se harán en cuanto posible en invierno, porque la gente tiene calles mejores y entonces, a pesar del frío o de la nieve, no se molestan. Pero a los campesinos que tienen las dificultades de vivir en el campo, prefería hacerla en verano. Como a veces en verano hay las cosechas, entonces él organizaba teniendo en cuenta que los campesinos tenían que estar cuidando la cosecha. Le predicaba mucho a los pobres. Voy a decirles unos párrafos para que aprendamos de Juan Eudes a preocuparnos por los pobres. Él decía: la congregación eudista fue establecida para predicar a los pobres. Cada semana los eudistas deberían acoger en el comedor para comer con ellos a un pobre, y en las casas mayores 3 pobres. En la fiesta del corazón de Jesús y del corazón de María, siquiera 12 pobres. Los enfermos, bueno, no voy a estudiar todo eso, me interesa hablar con ustedes otros temas. Juan Eudes decía, voy a ir rápido, Juan Eudes decía: hay que prepararse para predicar, hay que hablar como si estuviéramos siempre en la presencia de Dios, hay que hablar como siendo testigos del Espíritu Santo, hay que procurar en las misiones que la gente se confiese. Oigan esto, la confesión frecuente. Él hablaba del horror que hay que tenerle al pecado. Él escribía: cuando se ha de predicar en un mismo lugar por algún espacio de tiempo, hay que informarse de cuáles son los vicios y las malas costumbres de cada lugar, para poder hablar de cómo hay que corregirse de esos pecados. Y decía: un pastor debe imitar a San Carlos, conociendo todas sus ovejas, teniendo escritos sus nombres, estando al detalle de su vida, de sus costumbres, informarse si hay blasfemos, usureros, borrachos, si van a misa los domingos y las fiestas. Bueno, todos los males que hay, para hablar y que la misión logre la conversión de la gente. El deseo de Juan Eudes era convertir a la gente, y por eso predicaba más de la moral que del dogma. Quizás las 3/4 partes de los escritos que conservamos de Juan Eudes son sugiriendo conversión
horror al pecado. De manera que Juan Eudes pues habla muchas, es que no le estoy leyendo porque yo prefiero después volver a comentarles todo. Pero les quiero decir, el pecado es una malicia, una locura, una fealdad, un error. Eso es palabras del santo. De manera que él quería que en toda misión que hacía, por cada confesor, por cada predicador, hubiera siquiera 3 o 4 confesores. Y en unas misiones, Juan Eudes llevó 100 confesores para que estuvieran, mientras él predicaba, estuvieran todos esos días durante la predicación y fuera de ella, estuvieran confesando a la gente. Y los 100 confesores que llevó tuvieron trabajo. Era pues como una predicación para que la gente se convirtiera. Qué bello que nosotros lográramos. Por ejemplo, Juan Eudes publicó advertencias a los confesores y dice en el libro que quería que todos en una misión se confesaran, que eso fuera como la labor de todos. Decía, cuando se sube al púlpito para predicar la palabra de Dios, hay que llevar cañones y rayos para fulminar el pecado. Pero al confesionario hay que llevar un corazón lleno de mansedumbre. De Juan Eudes se dijo que era un león en el púlpito y un cordero en el confesionario. Es decir, cuando estaba denunciando el pecado, lo hacía con todo el entusiasmo posible. Pero cuando estaba confesando, con toda la bondad, con el hombre que se encuentra con una ovejita perdida y quiere que esa oveja se convierta. Por supuesto que predicaba la Eucaristía, los sacramentos todos. Yo no sé cómo, tal vez me faltó preparar mejor esta predicación con ustedes, pero es que tenían hojas y hojas. Estoy pasando aquí páginas y páginas que quisiera no enseñarles, sino decirles de parte de Jesucristo, estamos invitados a predicar el Evangelio, a hablar de Jesucristo. Hablemos de Jesucristo. Jesucristo debe ser el héroe, el protagonista de nuestra predicación, cualquiera que sea la predicación. Cuando damos un testimonio, que es una predicación diciendo, miren lo que Dios hizo en mi vida. Cuando predicamos el querigma, que es hablar de Jesucristo muerto y resucitado por nosotros. Cuando hablamos de la catequesis, que es como la ampliación del querigma. Entonces, la palabra catequesis significa, ustedes han oído una campana, cuando tocan una campana, la campana hace tin y sigue haciendo tin. Esa resonancia, ese eco es lo que es la catequesis. El campanazo final, el clarinetazo, el trompetazo es murió y resucitó por nosotros. Y la catequesis es, entonces, ¿yo qué hago? ¿Cómo le respondo? ¿Cómo me convierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo voy a amar al Señor? ¿Cómo es mi oración? Entonces, todas esas consecuencias es lo que explica la catequesis. La homilía es cuando en un acto litúrgico predico después del Evangelio para que la gente me entienda mejor qué dijo el Evangelio. La teología es ponerle ciencia a eso que estoy haciendo, organizarlo por temas, ampliar, en fin, estudiarlo científicamente. El magisterio es lo que los papas y obispos y concilios enseñan, es decir, como la enseñanza que se da con autoridad.
Oigan todas las clases de predicación que hay. Ustedes que quisieran predicar, se las voy a repetir. Es posible que ya las sepan, pero es posible que las hayan olvidado. Primero, el testimonio. Es decir, miren, yo era así y Dios actuó en mi vida, me convertí. Por eso pienso hoy lo siguiente. El testimonio es el evangelio, pero contando lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Es testimonio. La pre-evangelización, que no lo había dicho antes, la pre es captar la benevolencia de la gente para que la gente diga, este es amigo mío, me quiere ayudar. Entonces esa es la pre antes de la evangelización, la pre-evangelización. El querigma, la tercera que les digo, el querigma o evangelización es anunciar a Jesucristo muerto y resucitado por mí. Ese es el núcleo del evangelio. Ojalá todos ustedes lo vivan. ¿Qué significa que Jesús te ama? ¿Por qué murió por ti? ¿Qué significa que Él haya resucitado y que te promete a ti también la resurrección? Ese es el querigma. Las consecuencias de ese querigma, la aplicación a la vida diaria. Ese es el catecismo o la catequesis. Qué bueno que ustedes le den catequesis a los niños, no solo a los que se preparan a la primera comunión, a los muchachos, a los adultos. Ya voy a ir terminando, ya me están mostrando aquí el reloj, pero excusen todo lo que me he tardado. Bueno, y todo eso se puede transmitir en una clase de catecismo o en sermones o en conferencias o en testimonios, en fin, de todo eso podría hablar. Y luego pues puedo hablar, y citando más a Juan Eudes, si quieren ustedes, y yo le ofrezco al padre Germán, cuando quiera, si cree que me quedé solo en generalidades, pero que después podemos hablar más de la predicación, le ofrezco, y de Juan Eudes como predicador y misionero, le ofrezco que otro mes me avise, me invite, y con mucho gusto predico sobre la predicación ya centrada en Jesucristo, cómo poderlo predicar, cómo todos nuestros laicos, y les hablo a ustedes, hombres y mujeres que viven en parroquias dirigidas por eudistas, cómo ustedes pueden hablar de Jesucristo, cómo ustedes pueden predicar a los demás el amor de Jesús, cómo pueden ustedes enseñar el evangelio, cómo pueden comentar las palabras del evangelio, cómo pueden hablar de la resurrección, cómo de una manera especial pueden hablar del Espíritu Santo. De manera que si ustedes algunos viven sobre todo la experiencia de la renovación carismática, la experiencia de tener el Espíritu Santo que les da vida nueva, lo puedo hacer con ustedes. Sé que me excedí del tiempo, les pido excusas, porque hoy he tenido muchas cosas, tal vez hubiera podido condensar más lo que puedo enseñarles, pero les quiero invitar, parroquias de los eudistas, gente que vive en nuestras parroquias, si yo les puedo servir a hablar de Jesucristo y hablar del Espíritu Santo, estoy dispuesto a hacerlo si el padre Germán así lo piensa. Y que Dios me los bendiga. Si hay alguna pregunta, con mucho gusto. Muchísimas gracias, Padre Diego, por esta enseñanza que nos has dado de San Juan Eudes Misionero y suscitando también el interés para que todos procuremos la predicación, el anuncio de Jesucristo. Bueno, si hay alguna pregunta que nos quieran manifestar,
Veo también que están desde la parroquia en Arequipa, el padre Edgardo Figueroa allí en Bucaramanga. Quisiera saber quiénes más están y darle un saludo al padre Diego, los distintos párrocos que quisiéramos también compartir. Padre Germán allá en Nicaragua. Ahí va el padre Sí, Germán. Padre Diego, Sí. Padre Diego, a mí me ronda este pensamiento en la cabeza, y es que San Juan Endres no fue párroco, pero ayudó mucho a las parroquias con misiones que no eran solo de un fin de semana, sino de varios meses. Podría decirse que una de las maneras como se podría poner en práctica el espíritu misionero de San Juan Endres es atender las parroquias más o menos como él hace las misiones. Por supuesto, la misión es un trabajo que nos confían para que lo realicemos. De manera que misiones al extranjero, al África, al Asia, se pueden hacer, pero la misión es aquí en la tierra donde estamos, en nuestras parroquias. Entonces le digo a Erasmo, que es un antiguo amigo mío de aquí del Minuto de Dios, le digo a ti, Germán, te lo digo, a Wilson, a Edgardo, que lo veo también allá en una de las ventanas. Entonces, a ver, prediquemos el Evangelio por todos los medios posibles. Comencemos con los niños o con los muchachos o con los jóvenes o con los que se van a casar o las parejas jóvenes o con los adultos ya o con los ancianos o con los enfermos o con los presos o con los campesinos o con los trabajadores de fábricas, con los estudiantes, con los profesionales. Para todos podemos tener una palabra, pero la podemos adaptar a la condición de nuestros oyentes. Eso es normal. Es normal que si yo voy a predicar en Estados Unidos, predico en inglés y no en español. Pero si voy a Canadá o a Francia, a Canadá de Quebec, predico en francés y no en español. Pero si voy a predicarle a niños, no voy a predicarle a religiosas, sino a niños. Entonces me tengo que adaptar al auditorio. Pero a todos les tengo que traducir Jesucristo. ¿Qué más habrá? Padre Edgardo, buenas noches. No tienes el micrófono encendido, Edgardo. Prende el micrófono. Lo veo todavía apagado, el tuyo. Está apagado el micrófono, Edgardo. Sí. Dice que tiene dificultad el padre para encender su micrófono. De todas maneras, muchas gracias, padre Edgardo, por su presencia, por acompañarnos en todos estos encuentros mensuales y también el grupo allá de la parroquia que siempre participan numeroso. Muchas gracias, padre Edgardo. Un gran saludo. Padre Sergio, buenas noches. En Arequipa. ¿El padre Sergio está? Yo ahora lo vi por ahí. Padre Erasmo, que tiene la mano levantada. Ya está en la Renovación Católica Carismática de Arequipa. Háblame. Prende el micrófono. Ya. Hola, saludos para todos. Ya está Sergio. Preséntate para que te conozcan. Arequipa. Buenas noches, saludos para todos. Yo soy el padre Sergio Becerra, administrador parroquial del Espíritu Santo de Arequipa y asesor de la Renovación Carismática. Muchas gracias, padre Diego, por la enseñanza. Sergio, muchas gracias a ti. Qué bueno estar comunicados ahora con el Perú. Miren cómo ya llegamos a muchos países, podemos llegar a muchas partes. Que necesita que hablemos para cualquier parte donde nos oigan.
¿Quién más quiere decir algo? Padre Erasmo. Buenas noches. Buenas Erasmo. noches. Dime, Erasmo. Bien, padre, acá en la parroquia San Rafael Arcángel, junto con la diócesis y el resto de parroquias, estamos haciendo unos intercambios misioneros. Entonces, hace poco nos visitaron de la parroquia Nuestra Señora del Pilar, de una ciudad que se llama Chinandega, que queda a unos 100 kilómetros de nuestra parroquia. Ahora nos toca a nosotros ir hasta allá, a esa parroquia, junto con los laicos. Vamos a misionar, vamos a quedarnos allá. Entonces, ¿qué les diría usted a nuestros laicos en esta misión que vamos a realizar? ¿Qué ánimos tendrían ellos para poder realizar esta misión y compartir desde nuestra espiritualidad budista con la gente de aquella parroquia? A ver, Erasmo, yo creo que esa idea que tienen ustedes es muy buena. Es un intercambio de misioneros. Entonces, misioneros de tu parroquia que van a Chinandega o misioneros de allá que vienen a tu parroquia. Qué bueno que puedan dar ese testimonio. De todas maneras, la fe es la misma, la fe católica, pero cada uno la va dando con sus costumbres, con el acento de su lengua, con los ejemplos que suele poner, de manera que me gusta mucho esa experiencia que están teniendo y les digo que vayan con el deseo de compartir la vivencia que tienen, el amor a Jesucristo, los carismas del Espíritu. Usted sabe que a cada católico, a cada cristiano, el Espíritu Santo que no se repite le da un carisma. Cada uno tiene una gracia especial. Entonces, compartan la gracia que Dios les ha dado y verá que van llevando el Evangelio por doquiera. Bien, padre, y pues en nuestra casa también estamos realizando la experiencia de la misión. El padre Germán viene por aquí una vez al mes con misioneros de Dolores y nosotros también vamos una vez al mes a Dolores desde acá, llevando misioneros hacia allá. Entonces también tenemos la experiencia entre parroquias seudistas. Pues me parece muy buena la experiencia, Erasmo y Germán. Los felicito a los dos, pero entonces les digo, ¿qué tal que eso se volviera una costumbre en toda la provincia del Minuto y en todas las casas seudistas de América? ¿Qué tal que pudiéramos ir preparando misioneros? Y como en cada parte hay bendiciones especiales, a ustedes párrocos, miren con el laico, miren con los laicos, qué es lo que cada uno puede llevar y mándenlos capacitándolos mejor en el testimonio personal que cada uno puede tener. Un abrazo, padre. Se le quiere. Tú sabes que te tengo mucho cariño, Erasmo, que te bendigo siempre, que me interesan tus buenas noticias. Bueno, Padre Diego, muchísimas gracias. Hemos escuchado los párrocos que están aquí presentes, no están todos, por supuesto, hay muchas más parroquias de la provincia budista Minuto de Dios. En estos encuentros que realizamos una vez al mes con los equipos de las distintas parroquias. Así que, Padre, pues inmensamente agradecido. Mire que ahí tenemos un grupo numeroso de conexiones. En algunas de las parroquias se reúnen también de manera presencial en el salón o en algún lugar. Hemos llegado a tener más de 100, 150 personas reunidas en estos encuentros sinodales de las parroquias de la provincia budista Minuto de Dios. Muy bueno. Primero le digo a Edgardo que ya leí su mensaje que mandó contándonos que tenía algunas dificultades. Edgardo, comprendemos, no pudiste arreglar eso. También sé que Wilson Sosa, que es de la parroquia de Soacha, está comunicándose con nosotros, aunque Wilson está más por acá. Bueno, los saludo a todos ellos. Tal vez me parece que sería bueno, Fabio, por los que organizan esto, que la Casa de la Misión, los seminaristas nuestros, también los invitaran, para que los seminaristas, con el ejemplo, con el testimonio de Edgardo, de Erasmo, de Wilson, de Germán, de todos los padres,
también de los laicos. Allá veo a Elizabeth y Luis Eduardo, que están dando el testimonio, y ellos que son animadores de los laicos asociados, pues que lo hagan todos. Yo creo que la provincia nuestra está llamada a inventar cosas nuevas todos los días, a estarnos renovando. Y pensemos a ver qué apostolado está descuidado en la tierra, en la iglesia, y comencemos a darlo. Aquí tenemos este programa de televisión, sigamos creciendo en televisión, pero en la música, ¿dónde está? Compartamos nuestras canciones, tengamos tal vez una hora de música a la semana, así como hay esta, y entonces compartamos música o compartamos testimonios, en fin, ideas apostólicas. Que el mundo de los que es chiquito. Muchas gracias, padre Diego. El padre Germán allí tiene la mano levantada ya para el cierre de la reunión, padre Germán, en Nicaragua. Muchas gracias. Un delegado de la palabra de nuestra parroquia quiere compartir algo con usted, padre Diego Jaramillo. Bien puedas. Buenas noches, padre Diego Jaramillo. Buenas. El Ramos, delegado de la palabra. Gracias a Dios y a la congregación de Jesús y María. Muchas gracias por la misión de San Juan Eudes. Todavía recuerdo cuando estuvo aquí hace desde el 2009, y todavía recuerdo cuál fue el tema que nos compartió, algo que caló en mi vida y en la vida de mi familia. El tema fue sobre la conversión. Muchas gracias por compartir su ministerio con nosotros. Dios te pague por ese mensaje, por ese saludo, y que el Señor te siga bendiciendo también a ti. Ustedes saben que hay muchos laicos eudistas que están cercanos a los padres y los llamamos asociados. Ojalá que en todas las parroquias tengamos un grupo fuerte de asociados, pero que haya asociados hombres adultos, ancianos si es del caso, pero que haya jóvenes, pero que haya niños, pero que haya religiosas o sacerdotes. A ver, aquí veo a Elizabeth y a Luis Eduardo, que son los animadores de los asociados en esta provincia. Podemos, ya que tenemos esta posibilidad de encontrarnos por televisión, organicemos también grupos de asociados, organicemos ministerios de música, organicemos ministerios de predicación o de ayuda en las cárceles. En fin, el mundo nos tiene que quedar pequeños. Tengamos ideas y procuremos vivirlas. Bueno, padre, muchísimas gracias. Padre Germán, adelante. Muchas gracias, padre Diego. Esta es la quinta reunión que tenemos, una iniciativa que surgió del tercer encuentro de párrocos, motivada mucho por el padre Camilo Bernal. Creo que desde 4 años para acá, las parroquias eudistas de la provincia han dejado de ser un trabajo muy entusiasta, dedicado, animado, pero aislados, cada quien realizando su proyecto, tal vez muy vinculados a la diócesis, pero creo que a partir de estos años, ahora nos es familiar escuchar, por ejemplo, de lo que se hace en Soacha, lo que se hace en Bucaramanga, lo que se hace en Villavicencio, en Arequipa, lo que se hace en la misma parroquia del
dentro de Dios. Y todo esto gracias a este esfuerzo que adelantó el Padre Camilo Bernal y que seguimos trabajando con mucho entusiasmo y con el servicio del Centro Fuego Nuevo de Fabio Camacho y todo su equipo que mes a mes es como un encuentro de hermanos y como una bocanada de agua, de aire fresco para nuestra vida parroquial, sentir que no estamos solos, sino que estamos en un proyecto común, con una sensibilidad común, con un lenguaje común, con unos signos comunes. Y el hecho de que vengamos varias personas, algunos en un mismo recinto, otros desde su aparato electrónico, manifiesta esa unidad que se va logrando y esa cohesión con todas las parroquias, cosa que nos llena de alegría y entusiasmo. Oye, Germán, se me ocurre que una nueva actividad que podrían hacer todos es esta. Como tenemos escritos sobre Juan Eudes o sobre la evangelización, en fin, por ejemplo, aquí en el minuto, yo tengo bastantes escritos ya copiados en el computador. Entonces, tal vez lo podríamos enviar por correo electrónico de un computador de aquí a un computador de allá. Y entonces, teniendo todo el texto de un folleto, entonces se podría sacar, aunque sea en condiciones fáciles, sacar la edición para que todos tuvieran el mismo folleto y, por ejemplo, cada mes o cada 2 meses estudiáramos todos un folleto relacionado con lo eucarístico, con lo carismático, con lo eclesial, con lo evangélico, en fin, un grupo que tú coordinas podrían ver qué temas se van privilegiando. Pero entonces así tendríamos la charla como la que estamos teniendo hoy, pero tendríamos que se imprimiera en cada lugar un folletico para que cada uno lo tuviera y que fuera como un programa de crecimiento espiritual y de formación para todas nuestras parroquias. Muy bueno, gracias. Podríamos ensayar con un tema, buscar a ver qué tema podríamos presentar a todos. Por ejemplo, Juan Eudes, por ejemplo, Pentecostés, el Espíritu Santo, por ejemplo, la Virgen, el Corazón de María, por ejemplo, la Iglesia Católica, por ejemplo, el laicado, el laico, en fin, y tener como ese tema de estudio en todas las parroquias de la provincia. Y después podríamos... ¿Cómo le parece? Disculpe, padre, digo, ¿cómo le parece, por ejemplo, estudiar escuela de oración, aprovechando que este es el año de la oración, que se va a trabajar bastante? Yo creo que lo tengo en alguna parte, ese libro, y lo podríamos trabajar. Aquí previamente lo leemos, lo estudiamos y después podemos hacer un encuentro con usted para tratar el tema de la oración, así como se expresa en ese libro que usted escribió. ¿Cómo le parece? Podría ser, si quieres, o podría ser que en cada parroquia, me dirijo ahora a los párrocos respectivos que nos acompañan, entonces que hicieran como una propuesta a los fieles, que los fieles dijeran, quiero tal tema. Entonces, este tuyo puede ser el primero, pero otros. Entonces, que los fieles fueran diciendo, estudiemos tal tema o tal tema o tal tema. Y entonces, que estudien qué modalidad, bien sea como una gran mesa redonda donde todo el mundo hable, o donde sea unas conferencias donde uno solo lleve la palabra, o donde sea, por ejemplo, un ministerio musical. En cada reunión que hagamos, aprendamos un canto, que se lo vayan aprendiendo en todas partes. Y en fin, podríamos buscar otras ideas, a ver qué hacemos. Ahí quitaste el sonido.
esta experiencia bien bonita, salió muy bien. Aquí el audio y el video han salido perfectos. Tal vez en un instante se congeló la imagen un poquito, pero es como si lo hubiéramos tenido aquí en la parroquia. Entonces, es una gran alegría saber que no sería el primero solamente o el único, sino el primero de varios que podemos hacer ya con temas concretos de formación. Me parece muy buena iniciativa y claro que sí lo vamos a tener en cuenta para programar otra reunión específica. Y si usted, bueno, ya nos ha dado su anuencia para compartir, pues muy bueno. Y tal vez podemos sumar más integrantes de parroquias, hacerlo en sesiones grandes y podríamos tener fácilmente, si cada parroquia somos 11 parroquias, si cada parroquia hay 40, bueno, 440 personas formándose en un tema específico sería algo bien interesante. ¿Podrían ellos llamarse asociados si cumplen las condiciones o hacer como las fraternidades, una gran fraternidad continental? Entonces, la fraternidad continental podrían ser todas las parroquias de esta provincia, pero podríamos invitar luego a los de la provincia de Colombia y a los de la provincia de Venezuela y algunas otras que estén en otras partes, y hagamos entonces como la gran fraternidad eudista americana. Entonces, todos los países del continente, y vamos buscando cómo enriquecernos, y vamos buscando primero un diálogo a través de televisión, pero luego también a través del impreso y de pronto hasta hacemos cine, o bueno, pensemos en grande, que el mundo se nos quede chiquito, que todos podamos decir qué tal quisiéramos realmente la fraternidad continental, o si quieren, mientras tanto, para no ser tan agresivos, la fraternidad latinoamericana, y comencemos a ir llevando el mensaje de Jesús en la línea de Juan Eudes por todo el continente. ¿Qué tal que termináramos, por ejemplo, si cada parroquia, tú creo que ahora hablaste de 40 o 50, pero si cada parroquia llegáramos a tener 50 o 100, entonces fácilmente tendríamos miles de personas que honrarían a Dios y lo amarían en la escuela de Juan Eudes. Ahí está. Ahí está, padre. La propuesta, ponerla en oración y en el ánimo y en el corazón de todos nosotros para articularnos y ver cómo multiplicar esta propuesta que nos está suscitando Padre Diego. Bueno, ya Fabio respondió aquí en Colombia. No sé, a ver si alguno de Nicaragua o de Perú o de cuál otro, bueno, de donde sea, se va sumando a la provincia. Estamos dispuestos para comenzar cuando sea, que estamos sedientos de formación, de trabajo. Ese es Germán el que habló, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces Nicaragua dice que sí. Colombia o con Fabio dice que sí. Vamos a ver si hay otros que se le suman. Tal vez hoy no pueden sumarse, pero comencemos a trabajar la idea. Comencemos a pensar en la fraternidad continental, pero si quieren, primero en la fraternidad latinoamericana. Bien. Y algunos de esa fraternidad podrán llegar a ser asociados. Padre Diego, yo creo que la idea está buena y me parece a mí que primero empezar como algo así como agentes de pastoral o agentes predicadores y luego fraternidad y luego asociados, como unos pasos. Muy bien. ¿Quién habló ahí? Wilson Sosa. Wilson, bueno. Padre Wilson. Sí. Sí. Bueno, muy bien. Pues padre, muchísimas gracias.
Este ha sido un encuentro maravilloso, no solamente en la formación de San Juan Eudes Misionero, en la invitación a predicar el Evangelio y el anuncio de Jesucristo en las diversas formas, también la invitación a continuar formándonos en algún tema, con los escritos y los materiales que se puedan compartir, y a soñar en grande, como dices, de una fraternidad latinoamericana de las parroquias y de las provincias. Pues mire lo que el Señor suscita de estos encuentros. Muchas gracias, Padre Diego. Y si nos das entonces tu bendición para ya cerrar este encuentro. Bueno, los otros curas, sacerdotes, únanse a mí y a todos y al mismo tiempo damos la bendición, que recaiga esa bendición allá en Bucaramanga, Edgardo, que caiga Germán, en toda Nicaragua esa bendición, que Wilson Sosa en Soacha, que los de Arequipa, también entonces allá, quien otro, Erasmo, también en Nicaragua. Bueno, estoy leyendo aquí las ventanas que veo abiertas y no sé si hay otro por ahí. Hay 29 personas. A ver, que no le bajemos de 50 a cada reunión. Vamos a duplicar la gente. 29 ventanas. Hoy tenemos 29. Las ventanas 5, 10, 15, 20, 25. No, son 29 29 participantes, dice allá, pero mucho más, porque vine con el padre Germán, se ve un grupo como de 20 o 30 personas. 50 personas. Bueno, entonces, 50 enseñémonos. estamos aquí. 50, bueno. Mira, entonces somos por lo menos 100 hoy. No importa, los que seamos. Magda desde Venezuela. Desde Venezuela otra, Magda, la saludamos con cariño. De manera que otro país. Bueno, vamos haciendo la fraternidad y hagan de este programa que ustedes inventaron de parroquias, que sea la fuente de esa fraternidad continental o latinoamericana. Y ya veremos cómo el Señor nos va llevando. A ver qué es el desafío para el mes entrante, Germán. Tú verás qué hacemos. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Que Dios lo bendiga. Creo. Muy bien. ¿Qué dices? Creo que está levantando la mano Flor Cárdenas, que es asociada de nuestra parroquia. ¿Quieres decir algo, Flor? Activa el micrófono. Buenas noches a todos y buenas noches, Padre Diego. Ha sido un delicioso bocado esta enseñanza y la he resumido para no tardarlo mucho de esta manera. Del predicador misionero, tiene que tener primero un camino de oración, formación para llegar a la misión. Y para esta misión y todo este recorrido, para conocer, vivir y difundir la doctrina eudista. Y así de esa manera, como predicadores eudistas, iluminar al resto, a los demás, con una vida espiritual, una vida misionera, una vida fraterna, que esto nos conlleva a ser testimonio para poder ser coherentes el mensaje con los hechos y llegar a las personas con este tema de la conversión. Porque si hay algo que me ha impactado de San Juan Eudes, ha sido esto que dice de que el predicador sacude las ramas y el confesor pues recoge los pájaros. Y es este camino que lleva a eso. Y es lo que siempre me ha llamado la atención, lo que me ha gustado de la doctrina y que personalmente la difundo, la llevo, la transmito de manera en casa, en familias y de manera congregada, pues en nuestra parroquia con el padre Germán Prieto, nuestro padre padre Erasmo, que han sido unos buenos asesores que nos han llevado a conocer esta doctrina, a vivirla, a amarla, para ser un espejo de San Juan Eudes, un imitador de Jesucristo.
otro Cristo en la tierra, que es lo que San Juan Eudes nos pide. Ponernos en los zapatos del necesitado y ser parte de ellos. Gracias, Padre Diego Jaramillo, y bendiciones. Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Flor. Y yo lo que les querría decir es muchas de las imágenes que tenemos de Juan Eudes en lámina o en estatua. Está Juan Eudes con el corazón en la mano, que es el corazón de Jesucristo. Aquí eso es lo que yo quisiera decirles. Qué bueno que como Juan Eudes fuéramos una gran fraternidad en esa escuela, pero para que todos tengamos a Jesucristo en la mano, para que todos hablemos de Cristo. Propiamente el que nos une en definitivas no es San Juan Eudes, es el Dios Espíritu Santo y Jesucristo el Señor. Bueno, de parte mía, no sé si algo hay que, Germán, ¿nos vamos ya o qué dices? Muy bien, Sí, señor. bueno, ya abrimos las cámaras. Buenas y nos noches a todos. despedimos Muchísimas gracias, Padre Diego. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Buenas noches, muchas gracias, Gracias. bendiciones. Eh, Muchas gracias.